Tengo dos historias que describen a la perfección a mi invitada de hoy, que por cierto ha sacado libro, pero paso a paso. La primera tiene su origen aquí, en las calles del Bronx, en Nueva York. Hola, Marian Rojas Estape, buenos días. Buenos días, Alberto. Hay en el Bronx una mujer, una joven de 20 años que se llama igual que tú. Efectivamente. Y es consecuencia de algo que te describe a la perfección. ¿Me quieres contar la historia? Te la cuento, claro, te la cuento. Bueno, mil gracias por recibirme hoy aquí. Pues mira, a mí siempre me ha gustado el mundo solidario. Desde muy pequeña, una cosa inculcada por mis padres, pues todos los veranos o siempre que tenía un ratito libre, pues iba a ayudar a gente que lo necesitaba. Y entonces, pues residencia de ancianos y con el colegio, gente que está sola, Navidad me llevaba yo pues dulces, acompañaba a la gente mayor que no tiene a nadie, que pasa la Navidad sola, etcétera, ¿no? Y he ido a diferentes lugares en diferentes circunstancias. Y al terminar segundo de carrera, pues dije, yo quiero hacer algo distinto, me quiero ir al extranjero, busqué por Guatemala, Honduras, tal, y un día una amiga me dijo, oye, Marian, hay un proyecto en el Bronx muy interesante, que ¿por qué no te apuntas? Me enteré de lo que era y el caso es que era una escuela dentro del Bronx que daba clases a niños, a niñas, niñas sobre todo, cuyos padres estaban en circunstancias terribles, ¿no? Pues en la cárcel, sí, drogadictos, situación marginal. El Bronx, te estoy hablando hace 20 años. O sea, quiero decir, ahora, gracias a Dios, las cosas han mejorado, pero hace 20 años era bastante complejo. Yo tenía 20, sí, yo creo que yo tenía también 20 años. Era menor de 21, lo recuerdo porque no podía entrar en los bares y en las discotecas, o sea, sé que era menor de 21. Y entonces, por la mañana iba a la clase, yo daba clase de ética y hablaba de la honestidad, la sinceridad, la amistad, el amor a las niñas, y cada cual me iba contando su historia y me las conocía todas y todas las historias, me encanta, encima yo tengo muy buena memoria para las personas y para las historias. Y al mediodía había una especie de recreo y yo me iba siempre a un deli que había cerca de ese colegio, José, que se llamaba el dueño, entonces me atendía y entonces me compraba un sándwich, un zumo, lo que fuera, ¿no? Y entonces uno de los días que iba para allá, me acuerdo que era un día gris, había llovido y tal, 3 tipos con regular pinta me pararon por la calle. Y entonces yo en ese momento, ¿quieres droga? No sé qué tal. Entonces, pánico aterrador, no existían los móviles ni los WhatsApps ni nada. Y yo en ese momento, pues yo tengo un hermano que murió, que tuvo un accidente y que murió, que se llamaba Quique. 2 años. 2 años. Y entonces yo a Quique le pido todo, le pido que me proteja siempre y recuerdo en ese momento decir, Quique, sácame de aquí, o sea, quiero decir. Y entonces me dijo, ¿quieres droga? No sé qué tal. Y dije, no. Y te acuerdo que le dije, yo es que la consigo por otro lado. O sea, estas cosas del miedo que te lleva a decir cosas que no tienen ni pies ni cabeza porque no jamás me he drogado. Y menos, como para decir esa frase, consigo la droga por otro lado. Y salí corriendo y me marché. Y ahora que conozco pico de cortisol, estuve 2 días completamente alterada. No le conté nada a mis padres ni a nadie. Y al cabo de unos días volvía yo a ver a José, al deli. Estaba caminando por la calle y de repente un tipo se me acercó y me dijo, oye, quiero hablar contigo y tal. Y a mí su cara me sonaba, porque yo todos los días a estas niñas les venía a buscar su hermano, su primo, su padre, tal. Entonces me sonaba la cara y yo sé cuando he visto una cara. Le dije, hola, hasta luego. Y me dijo, quiero hablar contigo. Y de repente me acordé que era uno de los 3. Le dije, déjame en paz, por favor, que no te he hecho nada, déjame en paz. Dijo, no, que quiero pedirte perdón porque te noté muy asustada. Entonces, claro, en ese momento tú tienes 2 opciones. O creerte que te está pidiendo perdón, o pensar, este tío me va a hacer cualquier cosa y yo parezco tonta, ¿no? Y entonces le dije, déjame en paz y no sé qué tal. Y entonces de repente en un momento dado me dijo, es que necesito dinero y necesito dinero. Y le dije, ¿para qué? Dice, porque mi novia tiene que abortar y no tenemos dinero y tal. Y entonces yo me paré y me empezó a contar su historia. Y en ese momento me dijo, llevo 10 años con ella, es la persona a la que yo más quiero, pero no estoy preparado, ella tampoco y tal y cual. Y tengo miedo y pues no sabemos qué hacer y tal. Y para hacerte la historia corta, porque es una historia muy larga, pues la conocí a ella, estuvimos hablando y ellos los 2 tenían muchísimo miedo, se querían. En el fondo había muchas ganas de tener ese bebé, pero les daba pánico la situación porque los 2 estaban sin trabajo. Entonces yo, pues como yo trabajaba, estaba en Nueva York, conocía gente, pues pedí que él sabía de electricidad, que le contrataran en una empresa. Ella empezó a hacer cosas de limpieza, no sé qué tal. Y esa niña nació y se llama Marian. Esta es la historia. Marian, tú ibas para gente de bolsa, o eso por lo menos. Bueno, es que yo admiro mucho a mi madre y es una persona inteligentísima, sabe hacer de todo, no sé qué. Entonces yo iba a la bolsa, yo veía esas cosas que se hacían y me parecía divertidísimo. Entonces un día me llevó a la bolsa en Barcelona, donde ella tenía su trabajo, y me dejó hablando con un agente. Y le dijo a la gente, explícale a Marian lo que es la bolsa y los valores y tal. Ya tiene 7 años. Y cuando mi madre volvió al cabo de unos minutos, yo le estaba diciendo al señor,
usted está triste, a usted le pasa algo, su mujer no le quiere, está usted solo. Entonces mi madre se quedó viendo la escena y dijo, mira, dedícate a lo de tu padre, olvídate de la bolsa. Claro. Es que hay que contar algo y déjame darle un par de pinceladas al oyente, aunque ya te conoce todo el mundo, ¿no? Pero tu abuelo era el doctor, el maestro Luis Rojas Ballesteros, tu padre es don Enrique Rojas, historia de la psiquiatría, una historia que ya protagonizas tú. Acabas de sacar un nuevo libro, Recupera tu mente, reconquista tu vida, y lo digo porque en los 2 libros que publicaste hay un hecho histórico, mira, hemos hablado de hechos históricos con los oyentes, que tú protagonizas y eres la única que ha situado sus 2 libros en los 2 puestos más vendidos del año, que fueron los 2 del 22. Recibes 200 mails diarios con peticiones. Tienes las redes sociales atestadas. Eres la psiquiatra más viral de España. ¿Cómo llevas la fiebre del like? Bueno, es que no tengo redes, te sorprenderá. No tengo redes, me lo llevan. No puedo, me muero, no lo soporto, me abruma. Ten en cuenta que mi día consiste en estar en el 1 a 1 en consulta con mis pacientes. O sea, yo me paso el 80% de mi tiempo profesional dedicado a los pacientes, en el 1 a 1, en el trauma, en la herida, en el bullying, en la depresión. Entonces, yo no estoy en eso. O sea, y una vez a la semana pues doy alguna charla, alguna conferencia, pues tengo mi ratito en COPE, grabo mi podcast una vez cada 15 días, pero mi vida es bastante tranquila, o sea, mi día a día es bastante tranquilo, entonces lo vivo bastante ajeno. O sea, cuando alguien de repente me ve, ayer por la mañana, ¿no? Una señora me paró por la calle, era de Guatemala, me paró, iba con unos niños llevándoles a la guardería y me dijo, me ayudó mucho lo que explicó del cerebro del hombre, de no sé qué, me hace mucha ilusión, pero lo vivo como ajeno. Alberto, es curioso, o sea, no vivo la fiebre del like, no lo sigo, me moriría, y prefiero tener mucho los pies en la tierra. Creo que tengo tanta conciencia de donde no quiero estar y de cómo no quiero que me afecte, que lucho mucho por la normalidad, la rutina. O sea, valoro mucho eso que en el libro llamo rutinas vitamínicas, la rutina, el orden, y desapegarme mucho de... Porque un día estás arriba y 3 días después estás abajo. Que has escrito Recupera tu mente y controla tu vida. Tenemos un problema con la atención y se refleja en varios frentes. Y te voy a hacer un par de apreciaciones, ¿no? Yo consumo TikTok, ¿vale? Que no pasa nada, pero si es que es lo normal. Lo admito. Pero ¿cuál es el cambio que hace TikTok? Antes, si tú te querías entretener, pues te pones una serie o te pones una película, ¿no? Las películas duran 1 hora y pico, cuanto menos, y las series como mínimo 45 minutos. Ahora respondemos a estímulos de 15 segundos distintos, es decir, en 1 hora o en media hora tú has podido aprender de 50 cosas distintas en lugar de solo una. ¿Qué pasa? Que no profundizas. Yo creo que esto es lo que está haciendo que perdamos atención, y hay una cosa muy interesante que analizamos en la radio. Yo antes hacía unas introducciones de 3 minutos contando, pues la historia del Bronx la habría contado yo, ¿no? Pero te das cuenta de que la gente quiere saber qué pasa ya, que tiene un problema con la atención. ¿Qué nos está pasando? Bueno, nos hemos convertido en adictos a la irrelevancia. Irrelevancia, es decir, nos importa muchísimo lo superficial, lo sentimental, lo sensacionalista, y nos cuesta mucho lo profundo, nos cuesta mucho lo complejo. Nuestro cerebro, en el libro dedico un apartado grande a la corteza prefrontal, que quiero que sea la gran amiga de nuestros oyentes a partir de ahora, que es esa zona que nos ayuda a profundizar, a pensar, a frenar, a meditar, a empatizar. Eso es corteza prefrontal. La corteza prefrontal no tiene una capacidad infinita, se va gastando a lo largo del día. De hecho, dibujo una pila, una batería, ¿no? Y nos vamos desgastando, y entonces hay un momento dado que nuestra pila no da para más y estamos agotados, y entonces nuestra pila, nuestra cabeza, que no puede, que está sobreestimulada, que está llena de distracciones, te pide lo fácil, lo superficial, no te pide profundidad, no te pide el editorial largo, no te pide la noticia. De hecho, hay un estudio muy importante en todo el tema que le dedico un capítulo del fast, meterle fast a los audios, fast a los vídeos, a YouTube, a las pelis, para llegar... A las películas, Mariana. A las películas. Es que yo cuando me entré en el fast watching, en el fast hearing, en todas estas historias, de repente te empiezas a dar cuenta, y hay una persona que lo ha investigado en Estados Unidos y ha dicho, vale, es como si tú vas a un restaurante y te comes a toda velocidad una carne. No te has enterado si la salsa tiene algo. No has percibido los detalles. Es decir, la velocidad te deja quedarte con el grueso, pero te pierdes los detalles. Y quizá lo más especial de la vida son esos pequeños detalles. O sea, a todos nos gustan esos detalles. Pero cuando eres adicto a lo irrelevante, cuando eres adicto a la tendencia, cuando necesitas dopamina a todas horas, tu cerebro ya llega a un momento que no te pide. Y no puede, o sea, es que no puede. Entonces, tú ves una noticia, el otro día veía yo las noticias, ¿no? Y pues conozco al periodista que las estaba dando,
en la televisión y entonces le pregunté y le dije, oye, no puede ser, qué horror. Le mandé un WhatsApp. Todo sea malo, ¿no? Todo sea malo y todo dura 10 minutos. Entonces mata a alguien, Putin ha hecho, no sé qué, todo malo, 10 segundos, todo malo, todo malo. Y le digo, danos un minuto, bueno, un minuto, que es una barbaridad, dame 5 segundos para recuperarnos de esa mala noticia. Y dice, lo que nos piden es eso. Y digo, qué drama, porque cada vez te aturdes, el cerebro se aturde. Pensamos que somos nativos digitales en la velocidad y en la hiperestimulación. Y lo que nos estamos dando cuenta, los que nos dedicamos a esto, es que se está abriendo una degradación cognitiva. Y cada vez cuesta más leer, cada vez cuesta más pensar. Y esa crisis de atención, y esto tú lo vas a entender perfectamente, Alberto, cuando tú tienes una crisis en algo, crisis de COVID, crisis de pandemia, crisis de peste, da igual lo que sea a lo largo de la historia, necesitas gente muy lista, que piense muy bien, que se reúna con gente que piensa de estos temas, que puedan leer sobre cómo en otras ocasiones se ha resuelto y que tomen decisiones. Esas son funciones de la corteza prefrontal. Una corteza prefrontal bloqueada anula la capacidad de salir de esta crisis y eso es lo que a mí me preocupa. Varias cosas sobre las que te quiero preguntar y que tratas en el libro. Y para ello voy a utilizar historias, rostros que han pasado por este programa. ¡Ah, qué bueno! Y en las que muchos de los que nos escuchan se pueden ver reflejados, aunque no directamente con la historia, de una segunda forma, con tus comentarios, ¿no? Y quiero que escuches esto de Raúl. Yo la droga la descubrí con mi primera copa. El alcohol es una de las drogas más peligrosas que hay y además legal, que está en todas las casas. Pero la droga dura entra cuando yo dejo a esa pareja y ahí empezó, se abrió la veda y empecé pues ahí sí a tomar drogas duras. Estaba encerrado en casa consumiendo y no tenía ni coraje de salir a comprar tabaco y me fumaba las colillas del suelo de mi casa. Yo vivía en un vertedero. Es Raúl Balam. Raúl es un cocinero de éxito que tuvo un gran problema con las drogas, como él bien cuenta. Y no lo pongo para que quien nos escucha se vea reflejado en las drogas, pero sí quiero que me hables de cómo funciona el equilibrio entre dolor y placer. Bueno, quizás es lo más importante del libro. El día que yo descubrí esto, que yo lo descubrí leyendo mucho, pasó algo muy gordo dentro de mí. O sea, como que fui consciente de que se abría un mundo entero de divulgación, de entender el ser humano. Vamos a ver. Lo vamos a explicar. Para yo llegar a esto, Alberto, le dediqué 1 año, porque necesitaba que mi hijo de 7 años lo entendiera. O sea, necesitaba que esto se pudiera entender. Nuestro organismo busca constantemente el equilibrio. Es decir, nosotros necesitamos vivir en equilibrio. El pH, la temperatura, el sodio, el potasio, el azúcar. Cada vez que hay un desequilibrio, nuestro cuerpo tiene mecanismos internos llamados hormesis para buscar ese equilibrio. Porque si yo me tomo 20 donuts, pues mi cuerpo tiene una hiperglucemia y si no funciona bien mi páncreas o mis niveles de insulina, yo me puedo enfermar gravemente, incluso morir de una hiperglucemia, ¿no? Dependiendo de si es diabético, etcétera. Es decir, mi cuerpo constantemente busca ese equilibrio. Bueno, pues la dopamina, que es la sustancia del libro, igual que el primer libro fue el cortisol, el segundo fue la oxitocina, aquí tenemos a nuestra dopamina. La dopamina es una hormona maravillosa, es la hormona del placer. Históricamente, esta hormona ha ayudado siempre a 2 grandes placeres de la vida, el sexo, la reproducción y la comida. Tiene que ser importante y fuerte para que estemos hoy aquí, porque si no, nuestros antepasados habrían dejado de comer y de reproducirse. Por lo tanto, es buena, es una hormona que estimula y que es un neurotransmisor que estimula las neuronas y las excita y les ayuda a repetir esos procesos. Por eso la dopamina genera hábitos. Como me gusta esto que hago, genero hábitos. Los hay buenos y los hay malos, porque el cerebro recuerda lo que le calma y lo que le excita. Si a mí me calma cuando estoy solo ver una serie, mi cerebro me recuerda que cuando estoy solo quiero serie. Si cuando estoy ansioso mi cerebro me pide hamburguesa, no me pide brócoli, me pide hamburguesa, me pide azúcar, me pide hidratos de carbono, me voy acordando. Entonces, ¿qué pasa? Que este sistema funciona a través de esa dopamina que se libera entre las 2 neuronas. Esto fue descubierto, este espacio sináptico que se llama, por Ramón y Cajalies. Llega el estímulo, se libera la dopamina en ese espacio entre las 2 neuronas y todo depende de la cantidad de dopamina que hay en ese espacio. Todo esto funcionaba muy bien hasta que llegaron las drogas y hackearon el sistema. Se dieron cuenta que había maneras de manipular la cantidad de dopamina que puedes tener entre las 2 neuronas. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú dejas libremente esa dopamina estimular neuronas eternamente, constantemente y de forma masiva, llega un momento que las neuronas mueren. Y cuando empiezan a morir comienza la adicción. ¿Qué hace el cerebro para protegerse? 2 cosas. La primera es que en la neurona siguiente, la neurona que está recibiendo la dopamina tiene unos receptores y lo que hace es esconderlos. Dice, escóndete y así no transmites la información. Pero a mí me ha gustado la droga, el tabaco, da igual, el alcohol, como dice Raúl, el alcohol peligrosísimo, el alcohol, la cocaína, etcétera. Entonces consumo más
para sentir lo mismo. Esto es importantísimo. Mis receptores se han escondido y por lo tanto yo necesito más dosis. Y lo segundo es que como mi cerebro sabe que el exceso de dopamina es malo y que puede enfermarme, ¿qué hace? Intenta equilibrar ese exceso de dopamina, igual que cuando tú tienes un exceso de glucosa lo hace a través de la insulina. ¿Cómo lo hace? Al otro lado. ¿Quién hay tirando del otro lado para equilibrar ese exceso de placer? El dolor. Y empieza a aparecer dolor. Y entonces hay un momento que yo ya no consumo porque quiero placer, sino porque necesito evitar el dolor, que puede ser el síndrome de abstinencia, el craving o simplemente el dolor. Y consecuencia directa, todo me duele, todo me molesta, todo me irrita, soy frágil. Todo el mundo dice que esta sociedad de la fragilidad, aquí lo tenemos, una sociedad adicta al placer, una sociedad en busca constante de la dopamina, se convierte en una sociedad intolerante al dolor, al malestar, a la ansiedad, a cualquier cosa que me irrita o que me aburre. Ser autista básicamente es una condición de vida, por así decirlo. O sea, no es una enfermedad ni nada malo. Solo tendrás algunos problemillas o algunas cosas buenas para seguir con tu vida. Por ejemplo, yo escucho unas 5 veces más fuerte. Algunas personas piensan que eso es bueno porque tengo un buen oído, pero puede ser agobiante. Pau, la verdad que nos dejó aquí a todos alucinados por la forma en la que cuenta lo que viven y la forma en la que es consciente de sus diferencias. Y esto te lo digo por la comprensión, porque yo creo que comprender nos puede ayudar mucho a entender lo que nos pasa, y entender lo que nos pasa nos puede ayudar mucho a superar los problemas a los que nos enfrentamos, sea de la índole que sea un examen en el que te vas a presentar en selectividad, sea un trabajo del que te acaban de echar o un muchacho que no te hace caso. Bueno, totalmente. Este lema, comprender es aliviar, de hecho fue mi web, cuando yo tenía mi blog, con 22, 23 años, se llamaba Comprender es aliviar, porque yo era consciente de que si la gente que iba a terapia, lo único que hacía era tomar pastillas, y nadie le explicaba realmente por qué le pasaba lo que le pasaba, esa persona no iba a mejorar. Y me empeñé, me obsesioné, entre comillas, en ayudarle a la gente a entenderse. Entonces, cualquiera que viene a mi consulta sabe que yo saco folios, los tengo todos recicladísimos y tal, y entonces cojo folios y voy dibujando las cosas. Digo, esto te pasó por esto sucede por esta historia, tal. Y entonces a la gente le explico por qué tiende a elegir ese tipo de parejas, porque es hipersensible, porque tiene tintes agresivos, porque es una persona que tiene momentos de bajón, o bioquímicamente, o emocionalmente, o por su historia biográfica, o por cómo su cuerpo somatiza. No hay nada que nos angustie más que de repente se nos duerma la mano y pensemos que tenemos una enfermedad terminal, ¿no? Si yo te digo que eso puede ser por ansiedad, porque llevas estrés, porque el cortisol, porque el sistema simpático, porque el sistema nervioso, dices, eso me pasa a mí. Entonces, una de las cosas que cuando yo empecé con todo esto de la psiquiatría, bueno, yo quería ser psiquiatra, ya ahí en de los tiempos empiezo medicina, y me acuerdo un día diciéndole a mi padre, papá, yo lo que quiero hacer es prevención. Igual que hay prevención del cáncer de próstata, del cáncer de mama, de problemas cardiovasculares, ¿por qué no hacemos prevención de salud mental? Está cada vez surgiendo más problemas de salud mental. Yo iba viendo, escuchaba a mi padre lo que me contaba, leía alrededor y yo decía, ¿y si hiciéramos prevención? Y para mí la prevención es bajar a lo más sencillo posible, sin quitar rigor, todo el tema del cerebro, de lo que se va sabiendo. Y como este libro me ha costado mucho, porque hay muchísima información ya, hay muchísimos temas, pero complicado en el libro. Mi marido lo iba leyendo y me decía, todavía es muy complicado, hay que bajarlo. Yo, que no puedo bajarlo más, le decía yo. Y llegar a la prevención. Y cuando llegas a la prevención, una de las cosas que sucede es que te comprendes. Y hay un alivio enorme. Y ya no solo te comprendes, tú comprendes al de enfrente. Si tú sabes que una persona, esto lo explico en el libro, cuando una persona tiene depresión, se habla mal. Su voz interior es, no puedo, no voy a salir, nadie me entiende, me siento solo, y quizá morir sería la solución. Una de las cosas que sucede cuando mi voz interior es negativa es que yo interpreto, esto está neurocientíficamente demostrado, que los demás me hablan mal. Es decir, que los demás a mí me están tratando mal, me están juzgando, me están tratando mal. Entonces, ¿qué pasa? Que da igual lo que tú eres un familiar de una persona con depresión y dices, es que da igual lo que le diga, que no me entiende, que piensa que le estoy atacando. No, es que su cerebro ahora mismo está impedido para poder, para que el mensaje le llegue de forma sana. Entonces, comprender es aliviar. Y esta niña Paula, o esta chica, pues todas las personas que sufren cualquier tipo de tema de salud mental o cualquier tema neurológico, no hay nada como entender y que los del entorno busquen entender lo que le está sucediendo.
hacía lo mismo, lo de la limpieza por las mañanas, volvía a la rutina de rider y lo que yo dormía era en el autobús, tanto de ida como de vuelta. Y caminaba 1 hora hasta Pios, que llevaba con los pies congelados, te venía a la mente muchas cosas, era como que la hora de reflexionar. Nadie sabe lo que sufre una persona para llegar hasta donde estás. Pero Pobre. estas cosas todavía yo no las cuento mucho, perdón si... Perdón. Manuel es médico venezolano, huyó de Venezuela porque allí cobraba, creo que eran 5 euros al mes, médico. Y lleva aquí un tiempo de trabajo precario en trabajo precario, ¿no? Y está a punto de conseguir la plaza, o sea que todo va a ir bien. Pero claro, hay algo de lo que me sorprendió de Manuel, era su sonrisa y su forma de mirar hacia el bien, o de mirar a que las cosas buenas pasan y que le van a pasar a él. Y hay un estudio que me encontré del que, bueno, en fin, me encantó, no sé exactamente cómo de claro es, pero analiza la estructura de un átomo. Todos estamos hechos de átomos, ¿no? Y nosotros, cuando pensamos en este libro que has traído el tuyo, pienso en algo físico, en algo material, pero resulta que el átomo está hecho en 1% de materia y en un 99% de energía. Efectivamente. Y toda esa energía no sabemos cómo tratarla, ¿no? O cómo afecta sobre nosotros. Pero sí me encuentro con mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas. Y hay algo de lo que hablas tú, que es que si piensas que te van a pasar cosas buenas, puede que te pasen cosas buenas. Bueno, es que de hecho así se llama el primer libro, que cuando yo muchas veces pienso que si ahora lo volviera a escribir no le pondría este nombre, porque yo lo escribí para mis 4 amigos y mis pacientes, o sea, mis expectativas eran muy moderadas. De hecho, cuando el libro empezó a vender, la gente me decía, ¿pero cómo le has puesto este título? Y digo, mira, porque yo pensé que era una cosa para 4 amigos, o sea, y para mi gentecilla, pero nunca pensé que tuviera esta resonancia. Bueno, porque una de las cosas que yo soy una gran observadora, probablemente te diría que una de las características que más me identifican es que observo muchísimo, me quedo con las caras, los gestos. Si algo cambia, si algo no es esperable, si a un paciente mío le cambio la medicación y de repente en 24 horas pasa algo, o sea, yo solo observo. Yo puedo llamar al laboratorio, a la farmacéutica y decir, oye, este efecto, y me dicen, no, digo, esto es rarísimo. O sea, todo lo observo. No necesito, a diferencia de los grandes neurocientíficos a los que admiro y leo y divulgo, pero yo no necesito un número de casos de miles. Yo con un caso empiezo a investigar. ¿Qué pasa? Que cuando yo me voy al sudeste asiático, me meto en los burdeles, rescato a esas niñas y veo esa sonrisa, digo, pero bueno, ¿pero de dónde sale esa fuerza, no? Entonces, y luego por otro lado hay un tema que yo empiezo a investigar, que es la suerte. Porque hay gente que tiene buena suerte y hay gente que tiene mala suerte. Todo el mundo conocemos gente que dices, pobrecillo, qué mala suerte, lo que le ha pasado, y hay gente que dices, pues que todo le sale bien. Y entonces me interesó muchísimo. Hay una frase que dice Séneca, que es la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad, ¿no? Entonces, prepararse, porque cuando te preparas percibes mejor las oportunidades, y eso me gusta. Pero también es verdad, que está científicamente demostrado, que cuando hay optimismo en la vida, que cuando tú te ilusionas, hay una área del tallo encefálico, que es el sistema reticular, que hace que eso de lo que te estás ilusionando pueda aparecer cerca. O sea, si tú de repente quieres encontrar un trabajo en una cosa específica y empiezas a decir, yo quiero encontrarlo, lógicamente no es un tema mágico, pero tu cerebro lo busca, lo ve. O sea, si tú te pones, yo siempre cuento un ejemplo de hace unos años, que estaba con mi marido cenando y dije, vamos a ver una serie buena. Me puso 5, ninguna me gustó. Y a la 6ª me encantó. Y digo, bueno, pero qué serie más buena, nadie ha hablado de esta serie ningún día. Y al día siguiente en la parada del autobús, cuando me iba a subir al autobús, la marquesina y el autobús anunciaban eso. ¿Puede ser que lo hayan puesto por mí? Puede ser, pero lo lógico es que yo el día anterior no me interesaba. Por lo tanto, el cerebro es muy agradecido. Y esto que me cuentas de esta persona de Manuel, que tanto ha sufrido, me voy a contar una anécdota que me pasó, porque a mí estas cosas me impresionan, también con un venezolano. Yo en mi casa hay un parking inmenso, que es un parking de muchísimos edificios y tal, ¿no? Y muy grande, con muchas plantas y tal. Y entonces por la noche hay un vigilante de noche. Y hace unos meses llegaba yo de un viaje con los niños, y entonces llegué con los niños y tal, y entonces mi marido fue a aparcar el coche lejos y yo me quedé con los 4, el pequeño estaba dormido, lo llevaba yo en brazos, la maleta, y un tipo salió de la garita y me dijo, le ayudo, hija, y pues qué amable, se me lleva las maletas y hasta el ascensor. Entonces me llevó, buenas noches, que descanse, y subo, y mi marido no subía. Entonces, bueno, yo acosté a los niños, les puse el pijama y tal, y eran las 12 o 1 de la madrugada. Ya sube mi marido y dice, tienes que bajar a hablar con el de la garita, tienes que hablar con él. Y digo, ¿qué ha pasado? Bueno, el caso es que bajé a hablar con él. Y entonces un tipo venezolano, una situación similar, huye del país, huye andando,
porque intenta irse a través de México a España por una serie de razones muy largas de explicar, y en un momento dado ve que no puede más y decide suicidarse. Y coge en uno de los poblados, coge una cuerda y prepara el tema para el suicidio. Dice, yo ya no puedo más, me he venido solo, bueno, una historia muy dura. Y entonces cuando está preparándolo todo, alguien dice que ha conseguido datos y pone mi podcast. Y alguien dice que ha traído mi libro desde Venezuela y lo empieza a leer. Y entonces él empieza a oír el sentido de la vida, el sistema reticular, el sufrimiento, el superar. Y entonces él deja la cuerda, se sienta y escucha. Y dice, yo tengo que ir a España y buscar a esta chica. Y entonces él se dedica a escucharme por las noches, un tío que está en una situación, vive en un colchón, en no sé dónde, bueno, igual que estoy, pues ya me he metido en la historia, lógicamente, y le estoy ayudando. Y entonces cuando oye mi voz, buenas noches, dice, no puede ser, porque él estaba sustituyendo a un amigo del venezolano que ese día estaba enfermo. No, él solo iba a estar allí 48 horas. Es una cosa... Como dices tú, hay cosas que no se explican, no sabemos si es energía, no sabemos qué demonios es, porque yo me abrazo a él en mi línea, y yo me abracé a él y dije, déjame tu teléfono, que, o sea, hay gente que tiene una capacidad de resiliencia, como Manuel, como estos, que es de admirar, y que los vemos decimos, olé. Sabe que yo me quedaba contigo aquí 4 horas. Bueno, hay que irse, ¿no? Tengo hasta la 1, no, pero todavía quiero hacer un par de cosas contigo. Ah, vale. Porque al final de las entrevistas le pido a mis invitados que respondan, que contesten a una pregunta que les dejé la anterior, y que dejen una para el siguiente sin saber quién viene. Te voy a contar una cosa. En el taxi que he venido, sí, me digo, te estaba escuchando, y entonces le digo, vengo tal, y dice, te va a hacer una pregunta del día anterior, pero no me acuerdo cuál es. Entonces seguro que me está escuchando, me ha dicho que me se va a quedar. Y de ahí no me acuerdo cuál es. Un abrazo a ese taxista, hombre. Un abrazo, hermano. Bueno, ayer estuvo Xavier Colás. Aquí Xavier es corresponsal del Mundo. Se ha pasado 12 años en Rusia. Lo que pasa es que le dio visibilidad a ciertas historias que no tendría que haberle dado visibilidad, y el Kremlin llamó a su puerta y le dijo, tienes 2 días para abandonar Rusia. Ah, ya sé, ya he esta historia. Y aquí está. Y te dejo esta pregunta. La última noche de la humanidad, si fuese la última noche que nos queda a todos, abriendo la ventana, ¿qué gritaría desde la ventana para que todo el mundo lo oyese? Uy, qué gran pregunta, por Dios. Ay, probablemente me encantaría algo tipo que mañana estemos todos ahí arriba, que nos vayamos todos directos al cielo, algo así. O sea, que este sufrimiento termine y todos a un lugar donde las cosas duelen menos. ¿Y la tuya? ¿Tienes Pues, ni idea de quién viene? Ni idea de quién viene, ¿no? Que si tuviera un superpoder, algo, ¿qué superpoder tendría? ¿Qué superpoder le gustaría tener? Me encanta la música. ¿Y tú qué superpoder te gustaría tener? Ay, no sé. Mira, ahora ya la pregunta, ¿no? ¿Qué superpoder? Conseguir aliviar más rápido. Porque a veces alivio, pero el alivio tarda en llegar. Las heridas tardan en curarse, y que pudiéramos, mira, el único fast que le metería a la vida es que esas sanaciones fueran un pelín más rápido. Porque y ya para irnos. Porque el amor es el antídoto de todo, ¿no? Bueno, para mí sí. O sea, es que yo considero que el amor es lo único que es capaz de salvar los peores momentos de dolor y sufrimiento. Pero puede ser el amor a uno mismo, la autoestima, el amor a los demás, la amistad, el amor de pareja, por supuesto, el amor a las creencias. Cuánta gente ha sobrevivido gracias a sus creencias, fueran las que fueran, ¿eh? O sea, quiero decirme, Nelson Mandela, me da igual Tomás Moro. Y el amor, hay un amor que me apasiona, que es el amor a los recuerdos. Está científicamente demostrado. El premio Nobel de Medicina Susumu Newaka, que descubrió los anticuerpos, ahora se dedica a estudiar los recuerdos. He descubierto que recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó, y a veces incluso más. Entonces ese recuerdo de cuando, mi padre esto lo hace mucho, cuando va alguna vez con amigos, estamos en consulta y alguien está mal en pareja, le dice, ¿cómo os conocisteis? ¿Qué sentiste? ¿No? Y entonces la persona empieza a contar, y entonces yo siempre decía, ¿por qué haces eso? Y dice, no sé, algo pasa. Pues ahora ya sabemos que cuando uno revive, uno ama esos recuerdos y los vuelve a pasar. Recordar es volver a traer al corazón cosas bonitas, ¿no? Y entonces que recordemos, que no tengamos miedo de esos recuerdos que inundan el alma. Voy a guardar este libro en la mesita. ¿Vale? Ay, qué ilusión, Alberto. Un beso, Mariano, sabes que te camelamos mucho aquí. Os quiero mucho aquí a la copia, os quiero mucho. Chao.